Muchas personas identifican conducir bien con conducir rápido. No es así. Un buen conductor puede ser rápido o no. Eso sí, lento no será, porque la lentitud excesiva va inequívocamente ligada a la torpeza. ¿Qué es ser un buen conductor? ¿Cómo conseguir ser un buen conductor? ¿Resulta divertido ser un buen conductor? Este es un vídeo repleto de anécdotas y en el que te contamos las 10 condiciones que debes cumplir para ser un buen conductor, y cada una con su anécdota. Desde Kangaroo Campes Madrid, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Llevaba tiempo dándole vueltas sobre este asunto, sobre hacer un vídeo sobre el arte de conducir bien. No sabía si hacerlo solo para Arabia Miembros, pero me ha llegado un mensaje, un correo de un seguidor, Saber Querol, que bueno, me hacía comentarios sobre el tema y me ha animado a hacerlo ya y hacerlo en abierto. Hacerlo ya porque en esta época en el hemisferio norte se viaja mucho, y hacerlo en abierto porque creo que es de interés general. Yo os diría que todo esto que os cuento es opinión. Ya sabéis que me gusta etiquetarlo. Eso sí, es la opinión de un aficionado que lleva la friolera de 47 años conduciendo motos, coches, camiones, vehículos de todo tipo, haciendo muchísimos kilómetros por muchos países diferentes, haciendo pruebas de todo tipo, participando en competiciones y recibiendo e impartiendo cursos de conducción segura, eficiente y deportiva. O sea que tengo una cierta experiencia. Y además, tocaré madera, nunca he tenido un accidente serio. Fijaos que en moto, toco más madera, en moto por carretera, nunca me he ido al suelo. En circuito un par de veces, y en campo es imposible llevar la cuenta, pero el off-road es otra cosa. Mis 6 prioridades. Así que me atrevo a opinar y lo primero que voy a hacer es definir lo que para mí es conducir bien. Bueno, realmente yo no diría definir, sería un poco compartir con todos vosotros cuáles son mis prioridades cuando yo me pongo al volante y intento ser un buen conductor. Vamos allá. Primero, la seguridad. Un buen conductor antepone la seguridad absolutamente a todo lo demás. Segundo, respeto a las normas. A alguno os parecerá sorprendente que esto lo ponga en segundo lugar. Bueno, es que para mí la seguridad es lo primero, incluso antes que cumplir las normas. Os pongo un ejemplo. Un día iba en la moto y es que iba un camión delante, un camión a un lado, un camión al otro lado. Es que ir encajonado sin ver entre camiones no me inspiraba seguridad. Aflojé un poco, como por decir no podría, adelante por la derecha. ¿Está mal? Bueno, está mal, pero prefiero una multa a ir en esa situación que yo consideraba insegura. Tercero, comodidad de los ocupantes, incluyéndote a ti mismo, aunque desde luego sobre todo a los demás. Cuarto, cuidar la mecánica. No eres un buen conductor si no cuidas la mecánica, y mucho peor si la maltratas y no tienes sensibilidad. Quinto, mínimo consumo. Gastar lo menos posible. Yo diría, lo voy a matizar un poco. No se trata de gastar poco. El concepto es no malgastar con aceleraciones inútiles cuando después vas a frenar, o frenadas exageradas que luego te obligan a acelerar más para recuperar la velocidad de crucero. Sexto, llegar lo antes posible. Esto ahora resulta políticamente incorrecto, pero ¿por qué? ¿No es lícito querer llegar antes? Lo es cuando viajas en tren, en avión, en barco, y en coche no. Sin duda, yo creo que sí, si antepones las otras 5 condiciones. Voy a contar una anécdota porque, era joven y me descaro. Me costó una discusión con un agente que me detuvo, me echó el alto, me preguntó: ¿tiene usted prisa? Y le contesté: sí. ¿Qué pasa? ¿Es denunciable el tener prisa? Bueno, siempre lo digo, con los agentes del tráfico no hay que ponerse chulo. Generalmente tienen razón, hace una labor magnífica. Yo ahí me pasé de 3 pueblos, me podía haber dicho, bueno, sí, pero bueno, al final la cosa salió bien. Pero yo, mi consejo, siempre el máximo respeto, y desde luego, no os pongáis nunca chulos con la autoridad. Si me gusta correr, pues claro. Este es un vídeo un poco personal, así que me vais a permitir que continúe con una confesión y una anécdota a continuación. La confesión: me gusta correr. Eso no lo oculto ni lo he ocultado nunca. Siempre digo lo mismo. Para correr, lo primero que hay que hacer es aprender a no correr. Por lo que es lo mismo, saber cuándo y dónde se puede correr. Luego,
seguiremos tirando de este hilo, pero ahora os cuento la anécdota. Cuando vivía hace mucho tiempo en una casa lejos de Madrid, para llegar a esa casa había una recta larguísima, con una visita perfecta, sin árboles, un llano. Bueno, pues pasé a un coche, a lo mejor iba un poco por encima del límite, pero un poco. El tío se enfadó mucho. Cuando llegué a la organización, estaba el límite a 30, yo iba a 30, el tío me adelanta, se empareja y me dice, ¿tanto correr para ir ahora a 30? Y dije, pues claro, lo que decía es que para saber correr, lo primero que hay que saber es cuándo y dónde se puede correr. Hay que tener claro que si te gusta correr de verdad y buscar el límite a tu vehículo, coche, moto, lo que sea, hay que rodar en circuito. ¿Es caro? Sí, es caro, pero hay opciones que resultan un poco menos caras o bastante más baratas que rodar con tu propio coche en circuito. Alquilar uno adaptado a un circuito, incluso uno de competición, que te va a sorprender, no es tan caro. Además, os anticipo que haremos un vídeo sobre este tema. ¿Rodar en moto? Bueno, es más peligroso, pero es mucho más barato. Es lo que yo hago ahora, lo hago a menudo, y también tienes opción de alquilar motos para hacer rodadas o cursos de conducción en circuito. Los CAR, están los CAR, algo que te recomiendo vivamente que lo pruebes porque es adictivo. Es lo más parecido a monoplaza, yo diría que es lo más parecido, según el CAR, a un Fórmula 1 que se puede conducir. Además, en España hay muchos y buenos circuitos de alquiler de CAR que incluso organizan competiciones con CAR de alquiler. Y luego, si te gusta, puedes hacer como yo, que es comprarte uno de competición y te aseguro que te vas a divertir mucho y con riesgos muy escasos. Este vídeo está orientado a la conducción en carretera abierta, así que dejamos este tema y nos vamos a centrar en conducir por carretera abierta, donde correr de verdad y buscar los límites no es una buena idea, pero eso no significa ir despacio. Conducción deportiva va de retro, Satana. Vamos a seguir por ese hilo que había dejado ahí colgando. La conducción deportiva. Bueno, esto ahora no se puede ni nombrar. Si tú hablas que has practicado conducción deportiva en la prueba de un coche, te miran mal, hasta la marca te va a llamar y te va a criticar. Me hace mucha gracia porque cuando yo empecé a probar coches, no es que se pudiera decir, es que todos los lectores estaban esperando que tú llegaras al punto de ¿cómo va este coche? Pues en conducción deportiva va así y así. Bueno, esto ya olvidadlo. Como os decía, hoy en día la expresión conducción deportiva está demonizada. A lo mejor no es mala cosa. Insisto que en carretera abierta no puedes jugar a buscar los límites, para eso están los circuitos. Además así te desfogas y luego conduces más tranquilo. Pero sí puedes, si no hacer conducción deportiva, a mí me gusta llamarlo conducción dinámica, que es un tipo de conducción que, insisto, respetando las normas, pues, y sin tomar riesgos, por supuesto, puedes conducir a un buen ritmo y disfrutar de la conducción. Esto es posible. Por ejemplo, hay curvas con visibilidad, que el límite es de 90, y tú puedes trazar y disfrutar de la conducción, insisto. ¿Deportiva no? Bueno, pues por lo menos ágil o dinámica, como quieras llamarlo. 10 condiciones imprescindibles. Ya seas un conductor que va, como decía mi padre, ligerito, no rápido, pero ligerito, o sencillamente disfrutando del sentir rodar tu coche, oír tu motor, mientras de vez en cuando miras al paisaje. En cualquier caso, ¿cómo distinguir al buen conductor? Un buen conductor debe reunir, al menos en mi opinión, estas condiciones. Educación al volante. En casi todos los cursos que imparto de conducción, da igual el tipo que sean, al llegar a este tema cuento esta anécdota. Me sucedió en un club de tenis que a la salida andando por la puerta, que iba con una compañera, iba cargado con raquetas, un señor mayor que yo, muy amable, me abrió la puerta, me ayudó, súper amable. Pero luego cuando nos subimos al coche, esta chica salió delante y el mismo señor que le había abierto la puerta, bueno, con el coche le metió el morro, se comportó de una forma absolutamente sorprendente. Es cierto que la gente, muchos, cambiamos cuando nos subimos al volante. También, para mí, la educación significa no picarte. Vamos a ver. Sí, seguramente eres mejor que ese imbécil que te ha provocado. Seguramente tu coche sea más rápido y más potente. Seguramente tienes experiencia en circuito. Vale. Pero déjalo. No vale la pena. Un buen conductor jamás cede a esas provocaciones. Manejo exquisito del cambio.
Desde el punto de vista de la técnica de conducción, el manejo del cambio para mí, el manejo del cambio y la coordinación con el embrague, con el acelerador, es algo que permite distinguir a un buen conductor de uno que no lo es tanto. También os recuerdo que, ya hablaremos cuando hablemos de las manos al volante, la mano va a la palanca de cambios en manual solo cuando va a cambiar y no antes. Y si ya te subes con un conductor que hace el punta tacón muy bien, dices, este es bueno de verdad. Os recuerdo que hay un vídeo titulado Punta tacón, que es ¿y para qué sirve? Esto pasa en la conducción por la calle, pero también pasa en la conducción por circuito. Esta anécdota que la he contado más veces, que cuando compré una XGTI de competición, el que me lo vendió, un tío muy serio y muy sensato, me dijo, oye, mira, te voy a hacer un descuento porque el cambio está a punto de cascar. Bueno, yo me hice una temporada completa y no se me rompió el cambio. Se lo vendí a otra persona, le advertí de esto y el primer día que lo probó, lo rompió. Es decir, si se maneja bien el cambio, no solo demuestra que eres un buen conductor, sino que te lo va a agradecer tu coche y tu bolsillo. Manos al volante. El defecto más habitual que detectamos todos los que impartimos cursos de conducción es el mal empleo, la mala colocación de las manos al volante. Se coloca muy arriba o muy juntas, muy abajo, una arriba, otra abajo, se suelta el volante, se cruzan, auténticas barbaridades. Además, me hace mucha gracia esos conductores que van por las curvas y van haciendo pequeñas correcciones, imitando a lo que ven en la Fórmula 1. A ver, una cosa son correcciones que un Fórmula 1 tiene que ir corrigiendo, un coche de competición, y otras son provocaciones. Seguramente tú no tienes que hacer eso. Os cuento una anécdota que he contado también otras veces, pero viene muy al pelo. En un curso de conducción hicimos lo siguiente. Grabamos un slalom asimétrico, cómo manejaba la gente las manos en el volante, antes de hacer el curso. Lo grabamos después y comparamos. Bueno, pues después del curso la gente no solo llevaba las manos mejor, sino que hacía ese slalom más rápido y con menos errores. Anticipación. Mira lejos. Otra cosa que siempre hago en todos los cursos que doy, y es preguntar lo siguiente. Imaginaos, os lo pregunto a vosotros, que podéis elegir tener un superpoder para ser un buen conductor. ¿Cuál elegirías? Hay respuestas de todo tipo. No, tener unos reflejos estupendos, tener una vista magnífica. No, pues tener muchos reflejos, eso ya lo he dicho, creo. Ser muy prudente. Pues no. Es la anticipación. Imaginaos un conductor, aquí he puesto lerdo, bueno, un conductor que realmente no es un buen conductor, pero que el tío sabe, tiene ese superpoder de saber lo que va a pasar 5, 10 o 15 segundos antes de que suceda. Pues se convertiría seguramente en el conductor más seguro del mundo. Así que ya sabes, mira lejos, a veces entre los coches, a veces no te pongas en la fila, ponte de forma que puedas ver. Es muy importante. Mirar lejos es la forma de anticipar. También os puedo contar una anécdota cuando dando una clase de conducción a un jefe mío, en una curva de doble radio, yo le había insistido, mira la salida. No, yo estaba mirando al lado, con lo cual se comía la curva. Hay que mirar lejos y además, como decía mi padre, el coche va donde tú miras. Suavidad. Señal inequívoca. Esta es una de esas cosas que caracterizan a un buen conductor, la suavidad. A ver, un conductor brusco puede ser muchas cosas, puede ser hasta seguro, lo dudo, puede ser hasta rápido, lo que tú quieras, pero no será un buen conductor. La anécdota que voy a contar, esta no la he contado, es muy divertida porque en un curso también, que impartíamos en un circuito cerrado, les propuse a los alumnos un reto. Pegamos lo llamé, lo he puesto por aquí, conducción con huevos. Esto era un equívoco. Lo que hice fue pegar al capó del coche con cinta bicelo una cesta con 4 huevos. ¿En qué consistía el reto? En hacer la vuelta más rápida posible sin romper, sin que se cayera ningún huevo. No hace falta que os diga quién ganó. Vigilancia 360 grados. Un buen conductor controla permanentemente lo que pasa alrededor de su coche. Por supuesto para adelante, por supuesto para los lados y por supuesto por detrás. Eso caracteriza a un buen conductor. Aquí voy a contar 2 anécdotas que comienzan de la misma manera. Yendo en una vía de varios carriles, frenazo, una retención brutal. El primer caso, en este primer caso iba yo conduciendo, no me daba tiempo a frenar, me eché al arcén y el que iba detrás de mí se pegó contra el coche que iba delante de mí. Se bajó este señor y me dijo, ¿por qué te quitas? ¿Qué pasa? Si no me quito, te das contra mí igual. Pero hay una anécdota que empieza igual, pero acaba peor, pero tiene más gracia.
porque yo iba en este caso de pasajero con un amigo mío, hubo ese frenazo, pero el conductor que iba detrás nos golpeó. Además nos golpeó bastante fuerte. Mi amigo salió disparado y yo pensé, a ver qué va a hacer, a ver si le va a dar un bofetón. No. Cuando bajó el señor del coche le preguntó, cuando yo no estoy, ¿cómo frenas? Entender tu vehículo. Tener sensibilidad mecánica es una muestra de buen conductor. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues leyendo revistas, libros, viendo buenos vídeos, como estos, y con interés. Entender tu coche te va a hacer mejor conductor. Esto, yo os voy a contar una anécdota cuando, siendo muy joven, pues estuve trabajando en una autoescuela y me pusieron al frente de los casos más complicados. Recuerdo una señora que había suspendido 15 veces. Me la pasaron a ver si conseguía que aprobase. Y lo de la primera clase, esto lo he contado muchas veces, pero es que es muy interesante. Le dije, señora, esta clase no se la cobro, pero le voy a explicar qué es lo que pasa en el coche cuando usted pisa el embrague y mueve el cambio. Y ella me dijo, no, mira, hijo mío, es que eso no me interesa. Sí, sí le interesa, porque cuando entienda lo que hace, lo va a hacer mejor. Bueno, solo os puedo decir, había suspendido 15 veces, cuando yo la di clases, a la segunda aprobó. Coche impecable. Un buen conductor tiene su coche en perfecto estado, faltaría más. Y cuando no es el suyo, pues lo revisa por lo menos lo mínimo. Me hace mucha gracia porque cuando vamos de viaje a alquilar un coche, movernos con coche alquilado, la primera vez que iba, pues cuando mi pareja vio que metía un manómetro de presión en la maleta, me dijo, ¿para qué llevas eso? Bueno, cuando miré las presiones que llevaba el coche de alquiler, era en Italia, por cierto, entendió por qué. Un buen conductor cuida el coche y además, pues, tanto si es el suyo como si es de la familia. Aquí no puedo resistirme a contar otra anécdota que estaba a la puerta del colegio con un amigo mío cuando vio llegar a su mujer con sus niños en un coche hecho polvo, con los neumáticos medio lisos, un faro roto. Y le dije, hombre, ¿pero cómo tienes este coche así? Su contestación fue la siguiente. Total, es el coche que utiliza mi mujer para llevar a los niños. Que a la mujer y los niños le importaban bastante poco. Conductor en forma. Conducir por carretera, a ver, no es una actividad muy exigente. En circuito sí, no os engañéis, sí, aunque sea con un turismo, por supuesto en un monoplaza es una locura. Pero hay que estar mínimamente en forma, sobre todo en el caso de un viaje largo. Esto es tan obvio que no me voy a extender, pero os voy a contar una anécdota porque me acuerdo, le queríamos dar una sorpresa a mis padres, que se habían enfadado un poco con nosotros y se habían ido a pasar el fin de año por su cuenta, a un pueblo de la costa de Levante español, a Benidorm, muy famoso, y quisimos dar la sorpresa, se la dimos, de ir el día 1 de enero a comer con ellos. Cuando íbamos para allá, pues había poquísima gente en la carretera, salimos tempranito, pero un coche delante de nuestro se salió de la carretera, recorrió, no os exagero, 1 kilómetro por el campo, dando botes, era un R11, volvió a la carretera, siguió haciendo eses y una gasolina que había se paró y nosotros paramos. Aparte que había que echar gasolina por interesarnos. Le dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El tío nos miró con unos ojos vidriosos y dijo, ¿qué ha pasado de qué? ¿Te has salido de la carretera? Y dice, ¿yo? No, ni se había enterado. Formación continua. Haz cursos. Tanto si eres relativamente novato, te van a venir muy bien, como si ya eres un experto, te van a hacer mejorar y ponerte al día de normas de tráfico. Estábamos hablando fuera de cámara, eso os lo digo yo, que los coches han cambiado mucho y las normas también. Haz de vez en cuando, no te digo todos los años, pero cada 2, 3, 4 años, haz un curso. Si va padre e hijo, os lo pasaréis muy bien. Yo, además, incluso de conducción deportiva, porque siempre digo, el saber ir rápido, saber cómo conducir rápido, cómo tomar una pared de prisa, te puede servir para 2 cosas. Para, a igualdad de riesgo, ir más rápido, o para, a igualdad de velocidad, ir más seguro. Siempre cuento la misma anécdota. En un tema de prensa había habido una prueba de un coche que habían tomado tiempos, una especie de carrera entre periodistas. Bueno, pues un amigo mío que también corre y yo fuimos los que ganamos. Pero al poco tiempo hubo una de miniconsumo. Y los más veteranos nos dijeron, a ver ahora los pilotillos, que ahora no se trata de correr. Bueno, pues les volvimos a ganar. ¿Por qué? Porque si tienes recursos, si sabes no tener que frenar tanto una curva, tomarla rápido sin frenar, también te va a permitir gastar menos e ir más seguro. Conclusión. Me he dejado en el tintero un concepto que está ahora muy de moda, que es el slow driving. A mí no me gusta llamarlo así, porque no es conducir despacio, yo siempre digo, es disfrutar tanto del camino como del destino. Volveremos sobre el tema porque además os estamos preparando alguna sorpresa.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, agradecédselo a Xavier Querol, que fue el que me insistió en hacer un vídeo así. Coche del día. Voy a elegir un coche que he elegido varias veces. Es mi querido 2 caballos naranja, del que solo tengo una foto. Rodrigo me ha pedido muchas veces, dame más fotos de ese coche. Solo tengo esa, que encima se le ve poquito. Y cortada. Bueno, no tengo otra. Es que, bueno, no hacía fotos. No había móviles. Si hubiera tenido móviles, tendría para hacer vídeos. ¿Por qué he elegido ese coche? Porque con ese coche disfruté muchísimo conduciendo. Muchísimo. Y es una prueba de que para disfrutar de la conducción no hace falta un coche caro, ni un coche potente, ni un deportivo. Un buen conductor disfruta de la conducción de cualquier coche, por supuesto de un clásico. Cuando yo tenía ese 2 caballos no era un clásico, era ya antiguo, pero no era un clásico. Ahora, conducción en 2 caballos te transporta a otros tiempos. Consultorio. Cintia me cuenta que tiene un Mercedes CLK matriculado en 2002 y me pregunta si su coche va a poderlo matricular como clásico en el 2032. La respuesta a esta pregunta es que es muy interesante y son buenas noticias. Lo vas a poder hacer clásico antes, en el 2027. ¿Por qué? Porque un modelo pasa a ser clásico, pasa a ser el modelo, no una unidad. Es decir, cuando cumple 30 años el modelo, es decir, desde su fecha de lanzamiento, no desde la fecha de matriculación de tu unidad en concreto. Tenlo claro. Lo que es clásico es el modelo, no tu unidad. Así que, buenas noticias. Mario, que vive en Madrid, me dice que su sueño sería rodar con un coche de competición en Jarama, pero que claro, que eso debe ser muy caro. La respuesta es, ¿otra buena noticia? No. Bueno, no sé lo que entiendes por caro. ¿Te parece caro dar 5 vueltas en un saxo de competición por 149 euros? A mí no me parece caro. Lo puedes encontrar por ese precio. De todas maneras, os digo como con el tema del slow driving. Sobre este asunto, sobre cómo rodar en el circuito en un coche de competición alquilado, haremos un vídeo específico. Lo estamos ya preparando. Llegamos al final de este vídeo. De vez en cuando me gusta hacer estos vídeos porque ya sabéis, lo cuento muchas veces, que yo de pequeño quería ser o profesor, maestro o piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1 no he sido piloto, no está mal. Y maestro también, porque he dado muchos cursos de conducción. Y este vídeo, en cierto modo, tiene parte de esos cursos de conducción que yo doy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por comentar, por vuestros likes, por comentar, aunque sea para criticar. Si es con argumentos, aprendo mucho de vosotros. Gracias, que me lo recuerda Rodrigo siempre, por compartir. Si os hacéis miembro del canal y nos ayudáis a mejorar todavía mejor. Y lo más importante, espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.